Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas todas, todos. Estamos en Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Verónica Baeza. Pues hoy, Vero, nuestro auditorio, vamos a estar hablando de un tema interesante en relación a una ley pues de gran trascendencia para los derechos victimales, que es la Ley General de Víctimas. Un poquito para contextualizar todo esto que vamos a estar hablando el día de hoy, es importante mencionar que este es uno de los ordenamientos jurídicos que de alguna manera tuvo una participación muy activa por parte de pues las propias víctimas, ¿no? La Ley General de Víctimas es promulgada el 9 de enero del 2013. Es un marco de protección legal que busca pues garantizar no solamente la protección, sino también la asistencia y la reparación integral de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Reconoce a las víctimas, tanto a las personas que son afectadas de manera directa, como a sus familiares o personas que dependen de estas víctimas. Por eso tenemos la distinción entre víctimas directas y víctimas indirectas. El objetivo de esta ley es asegurar que todas las víctimas tengan acceso a la justicia, conozcan la verdad de lo que ha sucedido, reciban una reparación adecuada, ya sea mediante compensaciones económicas, pero también a través de medidas de restitución, de rehabilitación o de garantías de no repetición. Y también busca, garantizar la protección efectiva pues, de los derechos de las víctimas en estos dos supuestos de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos pues, en todo nuestro país y que esto asegure el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Es una ley que busca responder de manera amplia y coordinada pues, a las necesidades de las propias víctimas mediante la creación de mecanismos que aseguren pues, la asistencia legal, la asistencia médica, psicológica, económica y que pues de alguna manera también se proteja a las personas que han sido víctimas por la violencia, evitando pues su revictimización. Y también pues se habla de este apartado de la reparación, que de pronto desde este englobe general, la reparación integral, que va en sus diferentes componentes y que de alguna manera va a atender pues las consecuencias del hecho victimizante. A través de la ley general, lo que vamos a ver es que se conforma un sistema nacional de atención a víctimas que justamente va a coordinar los diferentes esfuerzos de instituciones, tanto pues principalmente públicas, porque es la atención del Estado, pero en sus diferentes niveles de gobierno y va a asegurar a las víctimas que puedan acceder de manera eficaz a estos recursos y servicios que de alguna manera pues los ayuden a superar las secuelas del hecho victimizante. Además, también se habla de la creación de un fondo de ayuda y asistencia y reparación integral, justamente para que podamos financiar todas estas medidas y estos apoyos en beneficio de las víctimas. Se trata esta ley de un esfuerzo significativo por parte del Estado mexicano justo para atender las demandas de justicia y pues el apoyo a las personas que han sido afectadas por la violencia o por la violación a derechos humanos. Pero de pronto, si quisiéramos hablar del surgimiento de la ley a partir de un contexto tanto histórico como social, ¿qué tendríamos en ese rubro, Vero? Muchas gracias, Nor. Y bueno, hablando sobre el surgimiento de la Ley General de Víctimas, es necesario decir que esta surge en un contexto de profunda crisis de violencia y violación de derechos humanos en nuestro país. Es decir, esta lucha entre cárteles que sucedió hace unos sexenios. El país ha experimentado un aumento sin precedentes de delitos muy graves, pero sobre todo en esa temporalidad de delitos como desapariciones forzadas, homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. Las víctimas en ese tiempo, en muchos casos, se quedaban desprotegidas y sin acceso a la justicia, por lo que comenzaron a demandar con mayor fuerza el reconocimiento de sus derechos y sobre todo la atención adecuada por parte del Estado.
Este escenario motivó exactamente la creación de una legislación que brindara pues una respuesta institucional a las exigencias de las personas afectadas, promoviendo la reparación y la protección de sus derechos fundamentales. Recordemos que el incremento de la violencia en México se sucedió entre el 2006 y el 2012, que fue un periodo muy marcado por el alarmante aumento de violencia, principalmente debido a las estrategias de combate frontal contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de nuestro expresidente Felipe Calderón. Perdón, esta política que incluyó la militarización, de hecho, de la seguridad pública y la confrontación directa con los cárteles de la droga, desató una espiral de violencia en gran parte del territorio nacional. Los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales, así como estas disputas internas entre ellos mismos por el territorio, provocaron un dramático incremento en el número de homicidios, desapariciones y otras formas de violencia. Las poblaciones civiles atrapadas en el medio del conflicto sufrieron de manera desproporcionada los efectos de esta guerra tan cruel, ya que además, desde el discurso oficial de nuestro gobierno, para ellos estas víctimas no eran víctimas, sino eran llamadas daños colaterales. O sea, llegamos a ese grado de despersonalizarlas, pero además de quitarles su calidad como tal, porque el Estado no cumple y tiene omisiones. La guerra con el narcotráfico y sus efectos en la sociedad fueron muy devastadores. Transformaron las vidas cotidianas de manera negativa de todas las personas en muchas regiones del país. La militarización de la seguridad pública y las violentas respuestas de los cárteles generaron este ambiente de inseguridad generalizada donde las comunidades enteras quedaron atrapadas dentro de este fuego cruzado. Este conflicto no solo derivó en un aumento de los homicidios y desapariciones, sino también en este desplazamiento forzado de miles de familias que, huyendo y corriendo de este temor, trataban de irse a otro lado sin importar pues de dónde eran originarios, ¿no? O los conflictos que esto trajera con ellos. La ruptura de nuestro tejido social fue originada por este tipo de desplazamientos y sobre todo tenían un sentimiento generalizado de impunidad y desconfianza hasta hacia nuestras instituciones del Estado. La población civil que no encontraba protección ni justicia se convirtió en una víctima silenciosa de esta guerra, pero también tenemos que tener conciencia de que hay una lista, es una lista negra de víctimas a las que jamás llegaremos a conocer porque derivado de esta desconfianza ni siquiera denunciaban. Derivado de esto existió una crisis de derechos humanos en México con un número creciente de desapariciones forzadas, homicidios, violaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. La falta de investigación efectiva y de justicia para las víctimas se volvió un patrón recurrente del día a día. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaban las violaciones sistemáticas por parte tanto de los actores estatales como de grupos criminales. Miles de familias comenzaron a sufrir la desaparición de sus seres queridos sin que las autoridades ofrecieran respuestas claras o soluciones viables, por lo que contribuyeron a la sensación, nuevamente lo comunico tal cual es, de abandono y de impunidad que profundizó en la desaparición de víctimas y su demanda de una respuesta estatal adecuada. En respuesta a esta crisis surgieron colectivos de víctimas que comenzaron a organizarse para exigir justicia, verdad y reparación. Uno de los movimientos más destacados fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia, tras el asesinato de su hijo en el año 2011. Este movimiento fue integrado por familiares de víctimas de la violencia y de la delincuencia organizada y se convirtió en un referente nacional e internacional a través de todas sus marchas, sus foros y sus encuentros que ellos trataban de realizar para lograr visibilizar esta situación de las víctimas y colocar sus demandas en el centro de debate de protección y de justicia para quienes habían sufrido las peores consecuencias de la violencia, motivo por el cual las demandas de las víctimas y la sociedad civil se centraron básicamente en tres pilares fundamentales: justicia, la reparación y la verdad. Las familias exigían la creación de mecanismos que les permitieran saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos, la detención, el procesamiento de los responsables de los crímenes y las violaciones a derechos humanos, tanto de manera material como también de manera simbólica. Estas exigencias no solo buscaban la restitución
de los derechos, sino también la transformación de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en nuestro país, con la clara finalidad de evitar la repetición de estos hechos y garantizar que ninguna otra familia pasara por lo mismo. Las demandas crecientes junto con la previsión social fueron este catalizador para la creación de la Ley General de Víctimas. Pero creo que ya estamos en los tiempos, así que ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos? Sí, estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues bueno, regresamos a nuestro programa Reivindicando Derechos y ya que les dimos un poquito de información en relación a qué es esta Ley General de Víctimas y por qué es que surge, bueno, creo que también es necesario hablar sobre el proceso de creación de la ley. Enfatizar que en el año 2012 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Víctimas después de intensas negociaciones con estas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y legisladores. Esta propuesta legislativa fue fruto de las demandas sociales que insistían en la creación de poder tener un marco legal cierto que obligara al Estado a asistir y repararle su daño a las personas afectadas por la violencia y las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, al ser presentada al entonces presidente Felipe Calderón para su promulgación, este la vetó. Según él, argumentó que los problemas eran técnicos y financieros y que le dificultaban su implementación. Obviamente, el veto provocó indignación entre los colectivos de víctimas y una mayor presencia social para que la ley fuera finalmente promulgada. El veto presidencial fue superado cuando a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 9 de enero del 2013, se promulgó finalmente la Ley General de Víctimas, la cual establecía mecanismos específicos como el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con el fin de poder coordinar los esfuerzos para brindar apoyos ahora sí integral a nuestras víctimas. Esta ley presenta un avance muy significativo y muy importante en la protección de los derechos humanos en México, ya que al reconocer implícitamente a las víctimas como sujetos de derecho y no como daños colaterales, esta cifra de la violencia se estableció y entonces el Estado tuvo que empezar ya a hacerse responsable y empezar a garantizar la justicia, la asistencia y la reparación adecuada para todos. Y cada una de ellas tuvo en su momento o se supone que debería de tener este apoyo particular en relación a su caso particular. Así que bueno, ahora que ya sabemos cómo es que surge esta ley tan importante en nuestro país y cómo fue su proceso para su creación, es necesario saber cuál es la estructura y contenido. Así que, ¿qué te parece, Norm, si nos explicas un poquito y nos guías sobre este tema? Sí, al final, como hemos estado abordando, parte de, o mucho de esta ley precisamente tiene que ver con un diseño muy particular, pero para un tema de protección integral de estos derechos de las víctimas, tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Por eso vamos a ver una ley dividida en varios capítulos que en un primer momento pues se toma como esta definición para quiénes son las víctimas, ¿no? Después vamos a tener, en este concepto vamos a tener víctimas directas, indirectas, víctimas potenciales, se va a hablar de los derechos que se les asisten, se va a hablar del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, se va a hablar de los derechos de asistencia, los derechos de protección y también pues van a establecer precisamente las obligaciones que van a tener, pues en este caso, el Estado y las entidades federativas para asegurar servicios como cuestiones de salud, apoyo psicológico, asistencia legal y también mecanismos de justicia, pues eficientes. Además, esta ley es importante porque también introduce medidas para prevenir la revictimización y asegura que las víctimas sean tratadas pues con respeto y con dignidad a lo largo de todos los procedimientos en los que van a intervenir, ya sea administrativos o judiciales.
Además, en el contenido normativo de la ley vamos a encontrar la creación de este Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que va a ser el encargado de coordinar todos los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, estatal, federal, municipal, para garantizar la protección de las víctimas. Es decir, vamos a ocupar la propia estrategia del Estado para hacer las canalizaciones correspondientes y se atienda a las víctimas en todos estos rubros que estamos platicando. También va a existir o se va a establecer un registro nacional de víctimas. Esta va a ser la puertita de entrada para obtener todos este tipo de apoyos y asistencias a partir de la ley general. También a través de este registro vamos a poder identificar y sistematizar pues todos los casos de víctimas justo para darle esto que tú mencionabas, Vero, ¿no? La atención personalizada. Además, también vamos a tener un fondo de ayuda y asistencia y reparación, que es precisamente, digamos, como la bolsita de los recursos económicos, de donde vamos a estar obteniendo esos dineros para poder dar estos apoyos, ¿no? Pero no nada más son cuestiones económicas, sino también hablamos de cuestiones materiales, hablamos de cubrir gastos relacionados con rehabilitación, asistencia médica, psicológica, traslados, hospedajes. Es una ley bastante amplia porque justamente habla de atender todas las consecuencias del hecho delictivo. Y también pues habla desde una visión completamente, pues sí, asistencial, sí, pero focalizada a las necesidades. Y entonces hablamos de un compromiso, de una justicia reparadora que va más allá de la compensación económica. O sea, no es nada más dar dinero por dar dinero. Es entender que una víctima para ir a checar un expediente tiene que atravesar todo el Estado de México y con qué dinero lo va a cubrir, ¿no? Entonces se habla de esas cuestiones y que también se incorporan pues estas medidas de restitución, de rehabilitación, de garantías de no repetición. Pero y entonces, con todo esto que estamos hablando, ¿cuál sería la importancia de esta ley? Sabes, ya que mencionabas ahorita que nos guiabas sobre este tema, este tipo de que ahora sí ya hay un fondo, ahora sí ya tenemos algo de psicología, ahora sí ya tenemos lo que se podría decir que son estas necesidades urgentes de las víctimas, es importante mencionar que en realidad el objetivo de la ley general radica básicamente en que ya tenemos un marco legal integral para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de delitos y violaciones graves de derechos humanos. Es decir, esta ley ya reconoce a las víctimas como sujetos de derecho y ya nos establece estos mecanismos específicos para asegurar su acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral, lo que incluye no solamente esta compensación económica, como tú bien lo mencionabas, sino también otras medidas de rehabilitación, restitución, garantías sobre todo de no repetición al crear estas estructuras como el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Fondo de Ayuda. La ley representa un esfuerzo institucional significativo para prevenir dentro del marco de lo posible y evitar la revictimización y proteger la dignidad de quienes han sufrido la violencia al mismo tiempo. Se podría decir que es una fuerza y refuerza la responsabilidad del Estado en la protección y la promoción de derechos humanos. Sin embargo, como todo en la vida, si bien es cierto, existe una evolución considerable en la protección de los derechos humanos, dicha ley también ha tenido dentro de su implementación algunas críticas. ¿Nos podrías hablar un poquito de ellas, no? Sí, mira, de pronto al final la ley se crea con una visión bien progresista y lo digo como dirían por ahí nuestras abuelitas, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano, En la ¿no? mano. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ver, me tocó acompañar a víctimas, me tocó arrastrar el lápiz junto con el colectivo de personas que hicieron esta labor tan importante. Y me parece que el origen de la ley sí fue muy progresivo, pero el problema ya después fue la implementación, porque al final quien la crea son expertos, víctimas, profesores y demás, pero al final termina siendo un ente quien la ejecuta. Y entonces, entre las primeras, pues críticas son su ineficacia, ¿no?
decir que no está funcionando. Digo, insisto, me parece que una cuestión muy relevante es que tengamos un ordenamiento que mandate y otro que la autoridad cumpla Lo con lo que ahí se cumpla. señala, Así interprete, es. porque a veces mucho ese es el criterio, interpreto como yo quiero. No, a ver, los estándares son muy claritos y la Así es. ley es clara, ¿no? O sea, sí de pronto se pueden tener estos puntos en particular, pero pues uno tiene que, ¿dónde está el principio pro persona, ¿no? También otro de los elementos que se ha atacado es precisamente la falta de recursos. Y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes y significativos en donde se han centrado las críticas, porque evidentemente las comisiones de atención a víctimas no tienen los recursos suficientes, pero también son bastante opacas en relación a cómo distribuyen ese dinero. Y la realidad es que también debería de estar ligado a una política pública, porque el objetivo general no es tener más y más y más víctimas, sino Claro. que también el Estado debería de estar haciendo algo Previniendo. correspondiente para reducir, pero no está pasando. No se está dando este enfoque integral. Todavía no se está entendiendo muy bien de qué va el que puedan acceder a servicios o apoyos. Hay mucha burocracia, hay falta de coordinación entre los niveles de gobierno, y también de alguna manera pues incorporan estos elementos que estamos presentes o tenemos presentes en el Estado de corrupción, de falta de capacitación, y todo esto pues genera obstáculos a que las víctimas puedan recibir esta asistencia y esta reparación, y que además las víctimas se ven frustradas, ¿no? Porque si de por sí no llegan a la verdad, a la justicia, pues de pronto tener estos insumos y que tampoco se Se den los estas otorguen. atenciones, exacto, es bastante complicado. Entonces, al menos sí quedan pendientes ahí que se tienen que hacer valer y que de pronto respondan a las propias necesidades de las víctimas. Pero andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿qué te parece si hacemos nuestra segunda pausa comercial y le damos entrada también a nuestro invitado para que nos hable un poquito más de este tema? ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, pues estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de este corte comercial, estamos en Reivindicando Derechos y pues vamos a darle entrada a nuestro invitado. Está con nosotras el maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras. Él es abogado y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Colombia, maestro en el sistema acusatorio por la Universidad Nuevo Hispana y candidato a doctor por la Universidad de Salamanca. Ha participado como titular de la Unidad de Derechos Humanos de la CEGOP, y coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Es director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, donde coordinó el litigio del caso Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor experto para la elaboración de la propuesta de ley federal sobre derechos de las víctimas, consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto para la elaboración de la reforma constitucional en derechos humanos, y director de la Oficina Regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Ha participado como docente en la Universidad Latina de Morelia, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INALCIPE, y en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ha participado como ponente en diversos cursos, talleres, diplomados y congresos nacionales e internacionales, y actualmente es director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, docente de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y de la maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Chiapas, y autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Pues muchas gracias, un saludo a ti, a las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Pues estamos platicando sobre la Ley General de Víctimas y nos gustaría que nos platicaras un poquito cuál fue el contexto social y político que impulsó precisamente la creación de una ley de esta naturaleza en nuestro país. Claro, hay que recordar que el fenómeno de las desapariciones en México
se recrudeció a partir del inicio del sexenio de Felipe Calderón. En ese proceso, digamos, la irrupción el combate a la delincuencia organizada sin una estrategia clara de control territorial y de la presencia de las fuerzas militares en las calles, agudizó y exacerbó el fenómeno de las desapariciones. En ese sentido, las familias, muchas de ellas empezaron a darse cuenta que no había una ley de desaparición, que no había una ley de atención a las víctimas, que no tenían ningún derecho y se empezaron a organizar a partir de ese fenómeno que se fue recrudeciendo. El ascenso de las desapariciones y el ascenso de la tortura y una serie de violaciones graves a derechos humanos en el sexenio de Calderón y al final de él el inicio de Peña Nieto fue lo que permitió que las familias organizadas, junto con organizaciones de la sociedad civil y algunos académicos, pudiésemos desarrollar un poco la idea de construir una ley de víctimas. También pensamos en otros fenómenos que se venían dando en el continente latinoamericano y vimos, por ejemplo, que países como Colombia tenían una ley muy importante de protección a los derechos de las víctimas y que podía ser un ejemplo importante a seguir. Ese fue el contexto y también hay que recordar las marchas que inició el movimiento por la paz con justicia y dignidad, en el cual se dieron algunos diálogos en el Palacio Chapultepec con el presidente y se intentó discutir sobre la creación de esta ley. Al final, la ley se aprueba, pero el presidente Calderón la veta bajo una lógica bastante, digamos, cuestionable en el sentido de atacar esta discusión entre las víctimas como violaciones a los derechos humanos y las víctimas del delito. Ese es un contexto que hay que precisar respecto de la ley, que si quieres puedo profundizar al respecto ahora mismo. Sí, me gustaría y de hecho de inicio quisiera decirle, maestro, un placer tenerlo hoy aquí con nosotros y aprovechando su intervención, antes de aunar un poco en ese tema, me gustaría que usted nos pudiera explicar cuáles son los principales derechos que la Ley General de Víctimas garantiza a las personas afectadas por delitos o violaciones de derechos humanos. Sí, hay una serie de derechos que se denominan derechos de ayuda inmediata, que son aquellos derechos que se derivan del artículo primero, en la cual el Estado está obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, y otros derechos que se derivan del artículo 20 constitucional, en la fracción C, en el cual se dice que las víctimas son parte del proceso penal y tienen una serie de derechos y el Estado tiene que garantizarles esos derechos. Lo que hace la ley de víctimas es retomar el desarrollo constitucional y incorporar esos derechos, por ejemplo, el derecho de la atención médica de urgencia para una víctima que ha sufrido una violación a sus derechos a la integridad, por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de violencia sexual o una persona que ha sido víctima de un delito de tortura o de lesiones, el Estado está obligado a brindarle atención médica urgente de inmediato. También el acompañamiento psicosocial es un tema importantísimo, pero fundamentalmente también, digamos, también otros derechos como el apoyo para gastos funerarios y otra serie de, digamos, de situaciones de emergencia. Y el fundamental es el acceso a la justicia, es decir, la atención psicosocial, pero además la atención jurídica. Para eso se crea un sistema de asesoría jurídica victimal que deriva de la Constitución, que deriva del artículo 20 constitucional, pero también que deriva del Código Nacional de Procedimientos Penales para las víctimas del delito y para las víctimas también de violaciones de derechos humanos que al fin y al cabo son víctimas del delito de manera simultánea. Entonces, el derecho de acceder a la justicia, de tener un asesor jurídico victimal, de poder ser representado en juicio y en la carpeta de investigación es un derecho muy importante que se desarrolla y que surge, que la ley retoma y que surge a partir de los derechos constitucionales. También es importante señalar que estos derechos tienen un espejo crucial en el sistema interamericano y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. A partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Radilla,
y en el expediente varios y posteriormente en la contradicción de tesis 293, las sentencias de la Corte son obligatorias. Entonces, todo ese andamiaje internacional es vinculante y obligatorio y se refleja en los derechos que están planteados en la Ley General de Víctimas. Además de los derechos de ayuda inmediata, hay unos derechos que son derechos fundamentales de reparación, que son diferentes a los derechos de ayuda inmediata. Esos derechos de la reparación tienen que ver con el derecho de ser reparado, como lo dice el artículo 1 constitucional. Y esa reparación tiene una serie de componentes, no solamente la compensación económica, sino que tiene una serie de elementos retomados de las sentencias de la Corte, Campo Algodonero, Radilla, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Atenco y todos los demás casos, Digno Ochoa, García de Reyes Alpizar, Sopasli, todos esos derechos están planteados, son obligatorios, la Suprema Corte así lo ha dicho, y son los derechos de la compensación, las garantías de satisfacción, las medidas de no repetición y el reconocimiento del daño moral y el daño indemnizatorio que se divide en el daño material y el lucro cesante. Digamos, es como toda la estructura, un poco compleja del tema de derechos de los derechos que están consagrados en la Ley General de Víctimas. Muchas gracias. Y justamente nos adelantabas un poquito sobre los obstáculos, ¿no? Una cosa fue el movimiento social para gestar una ley de esta naturaleza y luego ya para hacerlo derecho positivo tuvo bastantes obstáculos. Ahí nos podrías contar un poquito la historia de qué pasó ahí y cómo llegamos a tener una ley ya vigente. Sí, como les mencionaba, era un problema de reconocimiento ideológico y de reconocimiento del fenómeno. El gobierno de Calderón y el propio Calderón obviamente se negó a reconocer la existencia de un número importante de víctimas de violaciones a derechos humanos. Él las denominó daños colaterales, es decir, personas que sufrían con el conflicto y con la presencia del ejército y en muchos casos las estigmatizó. Entonces se empezaron a construir conceptos como levantones, como por algo sería, algo deberían. Hay que retomar un poco que esto se generalizó, las mujeres, las niñas lo vivieron desde mucho tiempo atrás en los casos de feminicidio y toda esa narrativa de victimizar, revictimizar a las víctimas fue construida a partir del sexenio de Felipe Calderón. Es decir, era trasladarle a las víctimas la responsabilidad y ellas, si las desaparecieron, si las asesinaron, si fueron víctimas de tortura, por algo habrá sido, algo habrán hecho. Pues ese fue la principal narrativa que se fue dando. El movimiento social, las organizaciones, los abogados, los colectivos de víctimas, empezamos a visibilizar esa narrativa y allí encontramos con un obstáculo importante, que es un obstáculo ideológico estructural del Estado mexicano, es decir, la impunidad que no solamente del sexenio de Calderón, sino del sexenio de Peña Nieto y el sexenio que está terminando actualmente, es uno de los elementos centrales que concretan ese obstáculo fundamental de los derechos de las víctimas, desde el pasado y en este. La Ley General retoma estos principios, la Ley General retoma el principio de trato digno, el principio de vida y diligencia en las investigaciones, el principio de la perspectiva de género, todos estos elementos están retomados allí. Pero entre el ser y el deber ser hay una realidad importante que hay que destacar. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con dinámicas sociales que son fruto de las violencias que se viven en nuestro país. Esas violencias hoy en día están ancladas en el fenómeno gravísimo de la persistencia de la corrupción institucional, del vínculo de la delincuencia organizada y de la presencia del Estado en esas estructuras criminales y de poder. Entonces, esos obstáculos que se veían en el pasado con un discurso ideológico de extrema reacción y de rechazo a las víctimas se fue depurando y hoy tenemos un discurso en el que las víctimas están reconocidas, en que hay una institucionalidad, en que el movimiento social ha logrado abrir los espacios, pero aún hoy en día, en el sexenio que acaba de terminar, se empezaron a dar una serie de señalamientos muy delicados contra las organizaciones y contra las propias víctimas, ¿no? Entonces, creo que cada sexenio ha tenido sus particularidades, pero los obstáculos son ideológicos y de falta absoluta de voluntad política e institucional para una atención integral a las familias que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos. Maestro, y aprovechando que usted nos mencionaba este tipo de apoyos que se les daba a las víctimas,
Hablando en relación al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que han sido muy criticados por su ineficiencia, ¿cuáles son los retos que usted cree que tienen para asegurar que las víctimas realmente reciban esta reparación justa, pero sobre todo adecuada? Mira, Verónica, ahí lamento decirte que nosotros no tenemos información. Es una caja absolutamente cerrada. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha dado la instrucción de cerrar la información y es un lugar donde nadie accede. Ella ha sido incapaz en los últimos 3, 4 años que lleva al frente de reunirse con nosotros. Hay un consejo ciudadano que nadie conoce. No hay control institucional de la sociedad civil sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ahí lo que hay, desde mi punto de vista, es una absoluta opacidad en el manejo de la información. Nosotros no conocemos los criterios con los cuales se repara a las víctimas. No conocemos absolutamente ningún elemento al respecto. Hemos leído algunas resoluciones que nos han tocado litigar, pero eso es absolutamente contrario a la transparencia de un gobierno que da recursos que repara a las víctimas. Nadie conoce en este país cómo se repara a las víctimas. Nadie conoce de qué manera se hace. Lo que sí existe son las sentencias de la Suprema Corte, que son los estándares que se han venido planteando. Y esos estándares de la Suprema Corte es importante tenerlos en cuenta porque son amparos que se han ganado contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que han venido señalando criterios de reparación, cómo se calcula la compensación, qué es el daño moral, cómo se debe tener en cuenta ese daño moral. Y en ese sentido, bueno, ahí hay una discusión. Sin embargo, me parece importante dejar planteado el reto que tenemos desde las organizaciones, desde las y los abogados, de abrir la discusión sobre la reparación integral del daño. En la Secretaría de Gobernación hay un fondo de reparación del daño. Eso es un fondo que también tiene criterios, ese sí tiene algunos criterios y hay un fideicomiso que se creó por parte de la Cámara de Diputados que establece los elementos para reparar el daño cuando hay decisiones y sentencias internacionales. En esos casos sí se conocen los criterios y están planteados en unas reglas de operación de ese fideicomiso, que es importante buscarlas y se pueden encontrar en Internet, así se llaman reglas de operación para el fideicomiso de cumplimiento de decisiones y sentencias internacionales de la Secretaría de Gobernación. Las conozco porque yo fui titular de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno Federal y yo las redacté en su momento y después tuvieron algunas modificaciones. Pero la jurisprudencia, o llamémoslo así, los criterios que tiene la CEA para reparar, no se sabe. Nadie sabe cuánto dinero han otorgado, no se sabe a quién han reparado, no se sabe absolutamente nada. Es más, se habló, por ejemplo, de un programa para reparar las víctimas de la guerra sucia, que es un tema muy, muy sensible en México. Ayer estábamos precisamente conmemorando el 2 de octubre, ¿no? Del 68 y nadie sabe tampoco si estas víctimas han recibido reparación. Entonces, pues bueno, desafortunadamente, más que darte una respuesta, lo que surge es una invitación a trabajar exigiendo transparencia y la apertura al diálogo con esa institución tan opaca que es la CEA y su titular, tan gris también. Y precisamente en relación a un poco la gestación de una ley de esta naturaleza que al menos en lo particular te podría decir que fue como de estas leyes que fue empujando sociedad civil, no quiere decir que sea la única, ¿no? Pero fue la que por todos estos movimientos y marchas y demás, fue la que al menos yo pude presenciar también y correr un poco ahí el lápiz, en eso entonces estaba yo en Cencos, justamente para poder crear una ley de esta naturaleza. Y se involucró mucho a los colectivos de víctimas y a la sociedad civil para poder no solo dar respuesta a las necesidades que estaban presentando en ese momento, sino también tratar de allegarse a los estándares internacionales. Y entonces, en ese punto en particular, ¿qué tanto esta ley en específico, que es una ley creada sí por expertos, pero también por los mismos colectivos de víctimas, respondía a esos estándares internacionales en materia de derechos humanos y de atención a víctimas?
Mucho, mucho. La ley es una ley muy, muy bien construida desde el punto de vista del deber ser. Creo que hay que reconocer en cada proceso legislativo, hay que reconocer que hay personas dentro del Senado que encabezan o que desarrollan estos procesos. Aquí hay que recordar a la senadora Angélica, la senadora Angélica, no recuerdo ahorita su apellido. Ella era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el sexenio anterior a este sexenio, porque el actual presidente del Senado, era de apellido Rabadán del PAN, nunca vi yo que haya impulsado algo en derechos humanos en este sexenio. Esa comisión estuvo completamente inservible, nunca se supo que hubiesen avanzado en algo en este sexenio que acaba de terminar, en esta legislatura. Eh, Ahí está Emilio Álvarez y Casa también en esta legislatura, pero en el pasado, Angélica de la Peña impulsó un diálogo y concitaron diversos actores. Naciones Unidas estuvo participando, las y los colectivos, las organizaciones. Y nosotros, bueno, algunos de nosotros somos profesores, conocemos la jurisprudencia de la Corte y trabajamos en la elaboración de la ley de víctimas, nos encargamos que todos estos estándares se incorporaran. Pero además, insisto en que hay un contexto importante constitucional que fue la reforma en derechos humanos y los desarrollos que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al control de convencionalidad y hace que un poco ya sea muy difícil que un legislador o un funcionario público nos diga que las sentencias de la Corte no son vinculantes. Entonces se incorporaron todos esos estándares a la ley y están todos allí. Esa ley me parece que es una ley bastante avanzada desde el punto de vista de su construcción, de los elementos que la fundamentan, de los principios filosóficos que la deben interpretar. Muchas gracias. Maestro, Andamos sobre los tiempos, Vanes, y si nos das perfecto, chancecita perfecto. para que podamos hacer nuestra pausa y nada más compartirle al auditorio. De verdad que este es uno de los ordenamientos jurídicos muy importantes y que han fijado de los parteaguas más interesantes en relación a la protección a víctimas, porque recordemos que cuando revisamos un poquito la historia de cómo incorporamos a las víctimas en un proceso penal y demás, las hemos visto desdibujadas, ¿no? No eran atendidas, no eran escuchadas. Y esta ley viene a reivindicar mucho de estos colectivos, muchas de estas demandas y mucho de este clamor social de la necesidad de tener una ley de esta naturaleza. Pero si nos permite, a nuestro invitado, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. ¿Quiénes son IDEAS? Es una organización de la sociedad civil especializada en litigio estratégico de casos de violaciones graves de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Buscan incentivar una mejor investigación en este tipo de casos, así como la sanción a los agresores y el respeto de los derechos de las víctimas. Entre sus acciones o actividades se encuentra la asesoría legal y el acompañamiento jurídico a víctimas, el empoderamiento de víctimas y acompañamiento en procesos organizativos colectivos, campañas de comunicación para denunciar la situación de graves violaciones a derechos humanos en el país y la elaboración de materiales didácticos sobre diferentes temáticas. Sus principales líneas de trabajo son derechos de las víctimas, violencia de género, violaciones graves a derechos humanos y litigio e incidencia internacional. Su atención se concentra en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Los casos que acompañan a través del litigio y la incidencia internacional se desarrollan en instancias como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Comité contra la Tortura, todos del sistema de Naciones Unidas. De igual manera, realizan gestiones jurídicas en sede nacional. Asisten a víctimas directas e indirectas. Tal es el caso de Carolina Amador Vega, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, Yael Martínez Pren, Ricardo Adrián García Cruz, Francisco Herrera Rivera, Mónica Ruth Rojas Luna, Manuel Ramírez Valdovinos, entre otros. También apoyan a colectivos como Solicito de Veracruz.
Dentro de sus publicaciones podemos encontrar la guía práctica sobre los derechos de las víctimas. Se trata de un documento que contiene explicaciones sencillas, lejos de tecnicismos, sobre quiénes son las víctimas, cuáles son sus derechos, las instituciones públicas a donde pueden acudir para que se les brinde atención y de igual manera explica el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, las obligaciones de los servidores públicos y la inscripción al registro de víctimas. Estos elementos son importantes para poder acceder a todas las medidas de asistencia, ayuda y defensa legal que tienen derecho las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. ¿Quieres conocer más de ellos? Visita su portal oficial en ideas.org.mx. Bueno, pues regresamos nuevamente a nuestro programa Reivindicando Derecho. Y bueno, ya aprovechando que tenemos aquí a un invitado tan importante como el maestro, y en este mismo tenor de la información que usted nos proporcionaba en relación a reformas y estándares que en esta ley se estipularon concretamente, me gustaría saber para usted, ¿cuáles han sido los mayores logros de esta ley en términos de acceso a la justicia para las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos? Gracias, Verónica. Bueno, creo que un logro importante es la construcción de la asesoría jurídica victimal y la obligación que tienen las víctimas de tener en las entidades federativas asesores jurídicos victimales. Creo que eso es un logro clave que deriva de la reforma constitucional del 2008 y de la irrupción de las víctimas en el proceso, que es uno de los puntos importantes. Segundo, el reconocer la importancia de las instituciones que defienden derechos humanos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales, que cuando emiten una recomendación, esa recomendación tienen la obligación las autoridades de reparar el daño. Eso es un logro clave. El tercer logro es la posibilidad que se tiene de reparar a las víctimas del delito. Por eso señalábamos que hay víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas del delito. Y ahí la lógica es que la lógica de la ley es que asumimos todos y todas la responsabilidad de las víctimas. Les vamos a reparar de manera integral. Por eso se crea un fondo, que es un fondo directamente del presupuesto de la Nación, de la Cámara de Diputados, que va a ir a ese fondo de reparación del daño para las víctimas del delito. Tienen los topes y son víctimas del delito de violación, de delitos graves, no solo los delitos menores, sino delitos como secuestro, feminicidio, desaparición, delitos de una entidad importante. Y eso me parece que es clave tenerlo en cuenta para poder, digamos, señalar ese logro también. Y creo que hoy en día algunas víctimas, por lo menos muchas de las que trabajamos, están recibiendo apoyos de alimentación, de vivienda, apoyo psicosocial, apoyo emocional, y esos apoyos han sido cruciales para que mantengan su exigencia de justicia y puedan realizar la lucha que tienen en el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas. Si de pronto tú pudieras generar, digo, al final también fuiste parte importante de la construcción de este ordenamiento, pero hoy día, después de estos años de su pues creación, con todos estos pues topecitos que fue teniendo la ley para poder tenerla vigente, ¿qué recomendaciones podrías dar hoy día para mejorar o si es necesario hacer ajustes o no en cuanto a la protección y a la atención a víctimas a partir de esta ley o a partir de algún otro marco normativo? Mira, es una buena pregunta. Creo que tenemos que revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 108 y 109 que señala los criterios y los conceptos de la víctima. Ese es un primer elemento. Porque hay ciertas confusiones entre víctima y ofendido, que son algunos elementos. Segundo, seguimos con el déficit de la formación de los jueces penales en materia de reparación del daño. He visto sentencias aún hoy que desconocen la jurisprudencia internacional, que no ordenan una reparación adecuada del daño, que dejan por fuera a los hijos de las víctimas. Recientemente tuvimos un caso de una condena por feminicidio en el Estado de México, en un caso de una joven desaparecida y posteriormente asesinada, que logramos la condena del agresor y la jueza no
reparó a los hijos de la víctima. Inconcebible, pero eso se sigue dando. Una interpretación equivocada de las víctimas. Y me parece además que debemos revisar los criterios de reparación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Insisto en la necesidad de abrir un diálogo y de que se transparente con qué criterios se repara. No en términos de los recursos, sino en los criterios, porque hay elementos de la reparación como las garantías de satisfacción y las medidas de no repetición que no se están visibilizando, las excusas públicas, las políticas de actuación de reformas legales, las posibilidades de avance en protocolos de actuación en materia de género, personas trans, personas LGBT, todo eso hace parte del tema de la reparación integral del daño. Entonces creo que necesitamos profundizar sobre eso. Y al mismo tiempo, me parece que necesitamos exigir mucha más control sobre la Comisión de Atención a Víctimas y las comisiones estatales, que son las que prestan el acompañamiento. Ellas necesitan recursos, necesitan mayor personal y necesitan fortalecer las asesorías jurídicas victimales. Ayer precisamente me habló una víctima de un estado en el cual me dice que tenían que presentar un escrito de reparación y los asesores jurídicos victimales le dijeron que no era necesario que se profundizara sobre estándares de la Corte Interamericana ni de la Ley de Víctimas, que con una testimonial era suficiente, que no era necesario y que la reparación se iba a ordenar conforme los estándares que el juez estableciera. Se siguen dando todos estos temas, entonces creo que necesitamos y por último, hay que quitarse de la cabeza el que las víctimas tienen exclusivamente ambiciones económicas, porque generalmente se sigue repitiendo eso, ¿no? Las mamás lo que buscan es dinero, las familias lo que buscan es dinero, los abogados defensores de derechos humanos lo que buscamos son recursos y enriquecernos. Eso genera un espacio de muchísima vulnerabilidad para todos los que estamos involucrados en la exigencia y en la reivindicación de los derechos humanos. Y por último, una pregunta que me surgió ahorita que hablabas tú que fuiste parte de la creación de las reglas de operación. Y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Hoy día, algunas comisiones de atención a víctimas, principalmente estatales, han empezado a tener un criterio bastante limitado en relación al núcleo familiar, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, y particularmente me voy a referir a la Ciudad de México. Dicen, bueno, vamos a dar estos apoyos, ¿no? Para el acceso a la justicia, para transporte y demás. Y entonces vamos a limitarlo a una cuestión del núcleo familiar. Además de que también están haciendo una segmentación en relación a víctimas, pero solamente, o sea, que solo se le va a dar atención a víctimas de ciertos delitos, no todas las víctimas de hechos delictivos ni todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, lo limitan. Y entonces dicen, si tú si digamos como familia, ¿no? De un feminicidio, por el ejemplo que tú das, había varios hijos y algunos hijos hicieron en su momento la búsqueda, algunos hijos siguieron la investigación en relación al feminicidio, pero todos requerían ayuda. Entonces, las comisiones dicen, sí, pero te voy a dar la ayuda a partir del núcleo familiar. Entonces, solamente va a haber una bolsita de dinero y con esa bolsita de dinero se tiene que cubrir todas las necesidades de ese núcleo familiar cuando no están haciendo un análisis separado y todo lo están fundamentando porque dicen que eso dice la ley general y eso dicen las reglas de operación y en realidad eso no dice. O sea, cuando refieren del núcleo familiar se refieren sí a cuestiones como de lógica, ¿no? Cuestión de hospedaje o de albergue, ahí sí se refieren al núcleo familiar. ¿Qué opinión tendrías en ese punto? Mira, siempre los estados tienden a restringir derechos y los funcionarios públicos también lo hacen, ¿no? Y eso es lógico en términos de criterios restrictivos. Creo que los amparos y el desarrollo de la Suprema Corte de Justicia ha sido bastante claro en individualizar. No sufre igual una víctima que otra. Y hay que tener en cuenta que en muchos casos se requieren dictámenes periciales particulares que puedan ir midiendo de qué manera se puede y quién necesita más y quién no. No estoy diciendo que se nieguen los derechos,
Pero el proceso lógico es que la trabajadora social, la psicóloga y las abogadas puedan empezar a desarrollar estos criterios para poder ir brindando atención focalizada. Si tenemos un núcleo familiar donde hay una hermana que buscó y que es una madre soltera, esa hermana tiene necesidades y hay que garantizar aún mayor la situación. Pero hoy en día se está dando un fenómeno y nosotros en IDEAS hicimos un análisis sobre, por ejemplo, el acceso a la salud. Hay casos de padres que están muy enfermos y que han tenido cáncer y el Estado les niega la atención médica. Es tan simple como señalar que el Estado está dejando su responsabilidad para que se establezca y se pruebe que una víctima tiene cáncer o diabetes porque está buscando un ser querido desaparecido. Y lo que el Estado dice, no hay ninguna manera de probar eso. Entonces nosotros hemos dicho, debe haber una política pública que ponga sobre la mesa la necesidad de un seguro médico popular o el seguro que se está dando ahora para que las familias de las personas desaparecidas tengan atención primordial en esos espacios. Entonces sí, totalmente de acuerdo, me parece que hay una mirada restrictiva, pero sobre todo poco transparente. Las comisiones de víctimas se han convertido en cajas de Pandora, donde absolutamente nadie tiene acceso y donde no se sabe cómo se manejan los recursos. Creo yo que ese es un punto crucial. Y entonces debemos exigir, la sociedad debe exigir los diálogos con los titulares para transparentar los recursos y los criterios con los cuales se está realizando la asignación del daño, de los montos de compensación y los apoyos económicos para las familias. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que despedirnos. Fue de verdad un placer poder compartir contigo y que nos pudieras profundizar mucho de esta ley de gran importancia. Y no sé si quieras darle un último mensaje al auditorio. No, tenemos una guía que hicimos para las familias, las pueden encontrar en el Facebook del programa. IDEAS tiene en su página de internet algunos otros documentos que pueden ayudar a las personas interesadas a profundizar sobre este tema. Perfecto, pues les vamos a compartir esta información. Verónica, ¿algo que quieras comentar para cerrar? Nada, ya solamente decirle gracias a nuestro invitado maestro. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por regalarnos su tiempo y su conocimiento y ojalá tenga más intervenciones con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Un Pues abrazo. bueno, un abrazo y pues estamos esto fue Reivindicando Derechos. Nos vemos la siguiente semana. No olviden, por favor, que pueden escribirnos a las redes por si tienen alguna duda en particular o si quieren alguna temática en específico. Pues nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Chao. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.